Inicio a este webinar que es de las etapas del duelo. Bueno, para que se den una idea de todo lo que vamos a ver, es un poco de los antecedentes, las etapas que son negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Bueno, antes que nada, es importante que sepamos antecedentes. Entonces, Sigmund Freud fue el primero en dar como una definición de qué es el duelo. Habla de esto en Duelo y Melancolía y elabora una teoría que es muchísimo más clara y sólida que todo lo que se había hecho antes. Lo que quería hacer con esta era separar los sentimientos de apego y ver qué sentimientos había cuando alguien perdía algo. Y en 1944, Linderman habla del duelo inmediato y describe un poco de qué problemas somáticos hay, las preocupaciones relacionadas con la imagen del fallecido, que hay culpa, que el ser humano reacciona con hostilidad y que perdemos la conducta de patrones normales. Ok, ¿qué es el duelo? El duelo viene del latín dolium, que es dolor o aflicción. Es una reacción natural ante la pérdida y esta pérdida puede ser una persona, un objeto, un evento significativo. Por ejemplo, las personas que pues ahorita fallecieron por el COVID, objetos que pues cuando estás muy chiquito y no encuentras algo es como que era muy tuyo y que llevabas de aquí para allá y así. Y eventos significativos pueden ser como las personas que perdieron el trabajo por esta situación del aislamiento o también todas estas personas que se iban a graduar, que estaban emocionados por la fiesta de graduación. Al final es un cierre de una etapa y pues cuando te lo quitan de la nada, pierde, o sea, hay un duelo, vives un duelo porque es algo que era importante para ti. Y también se puede vivir cuando cortas con tu pareja o cuando te separas. Entonces, vivimos duelos día a día con grandes cosas o pequeñas cosas. El duelo es un proceso, es íntimo y personal, lo que quiere decir que a pesar de que la persona de al lado pierda lo mismo que tú, no van a vivir un duelo igual, no va a ser del mismo tiempo, no les va a doler igual, no, las etapas no van a ser para nada parecidas porque somos personas, somos únicas y somos irrepetibles, por lo tanto, nadie va a sentir lo que tú sientes, ni se va a acercar a lo que tú sientes. Y la intensidad y duración depende muchísimo de la persona. Nadie te puede decir como que, ay, ya estuviste muchísimo en tu duelo, ya pasaron 6 meses, ya supéralo. No, porque todos somos diferentes y todos tenemos nuestro tiempo. Entonces, es normal que que no tengamos la misma duración de duelos, aunque ya si una persona se queda en una etapa más del tiempo que es, o sea, más de un tiempo como ya muchísimos años, ya puede llegar a un duelo patológico y pues más adelante se va a explicar un poco más esto. Hay también componentes psicológicos, físicos y sociales que sufrimos ante una pérdida. Las físicas son la cefalea, que es el dolor de cabeza, te puede doler el estómago, hay anorexia, que es la pérdida del apetito, hay cansancio, y psicológicas es que te aíslas de todo y no quieres saber de nada, hay decaimiento, dejas de hacer las cosas que te gustan, pierdes el sentido de la vida porque pues con lo perdido piensas que ya nada va a volver a ser igual y todas estas reacciones emocionales del enojo, la tristeza, la ira. Bueno, la primera etapa es la negación. Lo que hacemos en la negación normalmente es que como no sentimos culpa, decimos como esto no pasó y como no siento nada, pues no pasa. Y esto lo que hace es amortiguar el golpe y por ejemplo damos como oraciones como, pero si estaba bien ayer, no me las creo, seguro es broma. Una experiencia personal mía es que yo perdí hace un año una amiga que llevaba enferma desde que yo iba en secundaria. Y pues al final como que, o sea, recibió un trasplante y el trasplante ya no los pintaban como que iba a ser la opción para que se salvara, ¿no? Entonces cuando recibe el trasplante y nos dicen que fallece, lo primero que pensamos todas mis amigas y yo fue como, no,
le dieron el trasplante. Claro que ahorita nos va a mandar mensaje y nos va a decir que la cirugía salió bien. Entonces lo que estábamos intentando hacer era todas como esta etapa de la negación y era como, ayer nos habló, nos dijo que se iba a Guadalajara, que recibía el trasplante, no puede ser y así. Entonces lo que hacíamos era justo amortiguar el golpe temporalmente. Luego viene el enojo y la ira. Este se expresa hacia afuera y lo puedes proyectar hacia otras personas, que es lo más común, y buscar responsables. Por eso muchísima gente pierde la religión en esta etapa, porque se tiende a culpar a Dios o a un ser supremo o a lo que se cree, que es como por su culpa y no me cumplió el milagro que me había dicho que me iba a hacer, y pues justo hay muchísimo enojo y frustración, y hay dolor, desesperación, hay rabia, hay resentimiento, y quieres culpar a alguien y te enojas con tus seres queridos y no le quieres hablar a nadie. Con la misma situación de mi amiga, es que pues yo la verdad me enojé muchísimo con Dios y dije, o sea, es que ¿por qué le das un trasplante a alguien que tiene 19 años, que tiene una vida por delante y luego se lo quitas y la dejas morir? O sea, estaba como muy enojada y no sabía qué hacer ni a quién culpar porque nadie me entendía y pues lo que... Y en ese momento tenía novio, entonces también estaba enojada con el novio porque no había hecho algo y así, o sea, ves las cosas más significativas como muy grandes y entonces explotas con enojo. En la negociación lo que hacemos es buscar como un trato con alguien para retroceder el tiempo y de esta manera liberamos como emociones, y lo que hacemos es ganar tiempo para aceptar lo que está pasando. Y es como cuando quieres hacer un trato con Dios y le dices como, ya me voy a portar bien, pero por favor regrésame a mi mamá, o por favor quítale la enfermedad a tal persona. Entonces lo que hacemos es como una negociación con lo que sea, con quien sea. Podemos ir con lo que sea, o sea, de verdad con chamanes, con todo lo que se les ocurra para justo hacer este trato y regresar a lo que antes era. La depresión es enojo dirigido hacia adentro, y creo que la verdad este es como algo que muchísimos nos podemos identificar, porque pues hemos vivido situaciones muy tristes en lo que va de la pandemia, entonces tienes como tus curvas donde estás súper feliz, donde estás súper triste, y en esta como etapa pienso que es como la más fácil de identificar, porque pues estás triste, te aíslas, te sientes súper débil, todo el tiempo tienes sueño, no quieres comer, bajas de peso, sientes un vacío, sientes como que nadie te entiende, que además no vas a salir nunca de esa tristeza, y lo que estamos haciendo es como empezar a ver que pues esa persona ya no va a estar, y no importa que hagamos tratos con lo que sea, que neguemos que ya no está ahí, pues no, nuestra vida cambió y es algo que nos duele muchísimo porque no sabemos una vida sin lo que perdimos. Finalmente, la aceptación es cuando aceptamos la pérdida y la comprendemos. Aquí ya sabemos que lo que pasó no lo podemos cambiar, que no hay manera en que nos regresen el tiempo atrás aunque queramos, que lo que nos queda es como los recuerdos, y tenemos que reflexionar sobre lo que va a pasar con nuestras vidas, reestructuramos nuestra vida, porque al final puede que, aunque sea chiquita la pérdida, pues al final es algo que tú sientes y a ti te duele. Entonces tienes que reestructurar como tu vida, tu camino, tus metas. Y entendemos que vamos a estar bien y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, te vuelves a sentir feliz, que antes, en la etapa anterior, pensabas que ya nunca ibas a ser feliz, y te vuelves a sentir como alegre, empiezas a disfrutar la vida, y en esas pequeñas cosas que te acuerdas de lo que perdiste, te sientes triste, pero al mismo tiempo te sientes como feliz y pleno, porque pues ya aceptaste lo que se fue. El papel de enfermería en esta parte es súper importante, porque hay enfermeras que pues la mayoría de las enfermeras nos dedicamos al trato con la persona, porque pues ese es nuestro objetivo, estar con las personas en cada paso de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, pues nos toca ver muchísima pérdida
de pacientes y que los familiares estén ahí porque pues siempre va a estar alguien con ellos, es lo más normal. Y lo que tenemos que hacer es escucharlos activamente y esa escucha es una escucha terapéutica y hay que transmitirle confianza desde tocarles el hombro, que aquí el contacto físico es importante. Entonces, si te quieren abrazar, dejar que te abracen. Si quieren llorar contigo, que lloren. A mí me tocó un caso donde una paciente, un familiar de un paciente no sabía qué estaba pasando con su esposo, que era el que estaba internado. Y pues estar en el hospital, lejos de casa, porque no eran de la ciudad, pues le afectó muchísimo. Y me acuerdo que pues yo soy estudiante, ¿no? Entonces, pues literal, lo que hice fue escucharla y me abrazó y empezó a llorar y ya me dijo que gracias por escucharla, que era lo que necesitaba. Entonces, como que se empezó a desahogar conmigo porque estaban viviendo un duelo, porque pues no sabían qué iba a pasar, ni si se iba a curar, si iban a salir del hospital y tenían un hijo y era como una situación muy difícil la que estaban pasando. Entonces, lo más importante es que los escuchemos, que estemos ahí para ellos. Si nos quieren contar o de lo que están viviendo o de otra cosa, los dejemos. Y otra de las cosas importantes es que nunca juzguemos los pensamientos que están teniendo. Hay que respetar las respuestas emocionales que tienen, porque cuando se pierde un ser querido, como ya lo mencioné, los primeros como 2 etapas es la de negación y enojo. Entonces, las personas pueden estar como muy violentas en esa parte o muy enojadas y te gritan a ti, pues saber que no nos los podemos tomar personal, porque están viviendo un duelo y es parte de lo que están viviendo. Hay que prevenir riesgos físicos porque pues se pueden querer hacer daño o tú mismo te puedes querer hacer daño. Entonces hay que prevenir toda esta parte como papel de enfermería. Y este es un video que explica los tipos de duelo que hay. Y aquí se habla del duelo patológico, que es el que les había mencionado antes, que podía llegarse a dar si se prolonga un duelo mucho. Que uno recibe una noticia, ya sea de una muerte o de una pérdida o de que viene un divorcio, como defensa, el mecanismo de defensa para bajar la angustia es negar o bloquearse. Ya después de esta etapa viene la fase de la ira, de la rabia por esa pérdida. ¿Por qué me pasó a mí si todo estaba tan bien? Y vienen muchos tipos de reclamos y de enojos que uno se hace a uno mismo y a la sociedad. Ya después pasa uno a una tercera etapa, que es la etapa de negociación o de justificación, que uno empieza a decir, bueno, a lo mejor la persona que falleció ya descansó, estaba sufriendo mucho, o finalmente este divorcio que estoy viviendo iba a suceder tarde o temprano. Finalmente, bueno, en el punto cuarto pasa uno a la depresión, que es cuando uno ya puede llorar la pérdida y encuentra uno personas en las cuales apoyarse y ya se puede de alguna forma llorar o hablar del duelo. Finalmente acaba uno aceptando el duelo y es cuando se impone la realidad de que esto ya sucedió y hay que vivir con esto y hay que seguir adelante buscando nuevas alternativas y nuevos caminos con esta pérdida. En el duelo patológico no pasa uno por estas etapas, sino que acaba uno siempre transitando de una etapa a otra y siempre va a estar o la depresión o la ira a lo largo de todos los años y se queda el duelo sin elaborar. Bueno, estas serían mis referencias y pues muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a contestar sus preguntas. Ok, alguien pregunta que qué debo hacer si me presento en alguna de estas etapas del duelo. Lo más importante es reconocer en qué etapa del duelo estás. Y pues ya con lo que he mencionado antes, espero que les sirva para identificarlo y ver qué puedes hacer para como sacar esos sentimientos que tienes adentro. Alguien pregunta, ¿alguna vez olvidaré a mi ser querido?
No, nunca vas a olvidar a tu ser querido y no lo tienes que olvidar. El duelo no se trata de que borres de tu mente a esa persona, sino que asumas lo que pasó, vivas con ello, pero no que lo olvides. Y es importante que lo recordemos en las pequeñas cosas que vivimos día a día. ¿Cuándo se considera que superaste una pérdida? Pues no hay un tiempo como límite para decir como, ay, ya superé la pérdida, ya pasó y así, ¿no? Es cuando tú ya como reconstruyes tu vida sin esa persona, ya le lloraste, ya sentiste como todas estas etapas anteriores, pero ya estás bien con lo que pasó. Y sí, a veces te puedes sentir triste y no tiene nada de malo, pero sabes que pues vas a estar bien. ¿Mi duelo terminará en algún momento? Sí, es cosa de que identifiques en qué como etapa del duelo estás y una vez identificado esto, pues tú solito como ir progresando en etapa y etapa. Como enfermera, ¿cómo debes manejar el duelo personal? O sea, cuando un paciente con el que ya tenías una relación cercana fallece. Una de las cosas que se me olvidó mencionarles es que en la licenciatura llevamos una materia que se llama tanatología, que nos ayuda muchísimo a esta parte de yo como profesional de salud, pues no es mi familiar, cómo me tengo que sentir y cómo desahogarme. Y al final, pues no estamos hechos de piedra y está bien sentir porque pues es una carrera muy humana. Entonces, estar ahí día a día con tu paciente, pues al final les agarras cariño. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar el duelo como con estas 5 etapas normal, pero saber que lo que pasa en el lugar en el que pasó el fallecimiento se queda ahí, no te lo lleves a tu casa porque eso al final repercute muchísimo en tu vida personal. ¿Qué actividades puedo realizar para sentirme mejor y llegar a la aceptación en la pérdida de mi ser querido? Bueno, yo les recomendaría que hagan una carta y la quemen, o no sé si han visto cuando escriben en un plato como una carta y luego la rompen, eso también sirve muchísimo y está como recomendado para cuando cortas con alguien. También pueden hacer como un álbum de fotos y ver los recuerdos bonitos. O también he visto que ahora en pandemia, como no te puedes ver, la gente suele hacer un video de diciendo cosas del ser querido fallecido y se lo enseñan a la familia y eso como que les ayuda a ellos. Y pues no sé, si te sirve irte a gritar a Machu Picchu, vete a gritar a Machu Picchu, o sea, como que todas las personas somos diferentes, entonces nos sirven diferentes cosas para como desahogar todos estos sentimientos que hay adentro. Bueno, alguien pregunta, durante el momento del duelo, ¿qué etapas pueden ser bloqueadas por algún otro evento importante que se haya atravesado? Y entonces, que de alguna manera que no haya vivido bien el duelo, sin embargo, estoy consciente de lo que pasó, pero no sufrí las etapas. Esto puede pasar, eso está bien. Pues, o sea, es normal que bloqueemos como ciertos momentos de nuestras vidas, porque al final un duelo es una experiencia traumática que vivimos, entonces ante las experiencias traumáticas lo que hace nuestro cerebro es como un shutdown y es cuando ocurre este bloqueo que dices. Pero todos vivimos el duelo. Lo importante aquí, en tu caso, es que identifiques en qué etapa estás, porque puede que todavía no estés en la aceptación o puede que ya las hayas pasado todas y no te hayas dado cuenta porque no sabías cómo se vivían, no sabías qué pasaba en cada etapa. Entonces es importante como revisar interiormente qué etapa estás ahorita o cómo viviste las etapas. ¿Cómo puedo ayudar a las personas que están pasando por un duelo? Esta es, pienso yo, una de las más importantes porque luego no sabemos cómo reaccionar y más si nunca has vivido un duelo tú. Entonces, si la persona quiere que le escuches, que la abraces, que llore contigo y tú no digas nada, que le hables de otra cosa, que así, o sea, con lo que la persona quiera, porque todos somos súper diferentes, entonces no a todos nos funciona lo mismo, pero con lo que la persona te esté pidiendo de ti en ese momento,
no sé, puede que te pida que vayas a una misa que es súper importante, que ahí estés, asegurarte de que es importante que estés ahí. Han preguntado muchísimo del duelo patológico y es probable sufrir un duelo patológico cuando la persona experimenta muchas pérdidas como seguidas, cuando son muy recientes y muy seguidas. Y las reacciones han sido muy intensas y duraderas. Y los síntomas de esta es una tristeza profunda, hay dolor, hay pensamientos constantes de la pérdida del ser querido, hay falta de concentración en cuestiones que sean de la muerte del ser querido. Hay deseo o añora intensas y persistentes por el difunto y es como cuando estás atrapado en una parte del duelo muchísimo más tiempo de lo normal, aunque no haya tiempos, es como justo como que todos estos sentimientos se intensifican muchísimo. El duelo también genera ansiedad y cómo se debe tratar. Buscar alguna actividad de su agrado con la que puedas como quitarte esa ansiedad o desahogarla más bien. Y puedes hacer técnicas de respiración, de meditación, de 10 minutos diarios voy a meditar o hacer ejercicio, también sirve muchísimo. ¿Es mejor pasar el duelo solo o en compañía? Pues al final cuando, por ejemplo, en un duelo familiar, yo hace poco perdí a uno de mis tíos y pues toda la familia vivió ese duelo. Y digo, sabes que al final mi hermano está sufriendo el mismo duelo que yo, pero pues no es el mismo. Entonces es una experiencia súper personal y es un proceso como súper personal e íntimo. Y pues a pesar de que tengas a alguien, es algo que tú solito tienes como que ir avanzando. Pero siempre es importante tener a gente con la que te puedes apoyar. El apoyo que se da a personas que están viviendo un duelo o que quieren apoyo puede ser psicológico. Lo más recomendado es tanatólogo, porque el tanatólogo está especializado en esta parte de las etapas del duelo y es un profesional de salud experimentado, justo y súper enfocado en esto del duelo. Entonces yo les recomendaría que si están viviendo un duelo y que no saben para dónde hacerse, vayan con un tanatólogo. Entonces, para como que sea muchísimo más fácil esta descarga emocional. ¿Cómo le dices a alguien que está en el hospital por COVID que su hijo murió por dicha enfermedad? Yo pienso que esta es una como de las cosas más difíciles, pero siempre ser sinceros. A los pacientes nunca hay que negarles como su derecho a saber la verdad. Entonces yo pienso que decirle la verdad, o sea, decirle que murió por COVID y que pues que ella le tiene que echar ganas porque pues no sé si tenga más hijos o tenga una familia que le está esperando afuera del hospital, entonces que ella tiene que luchar contra esa enfermedad y pues eso es lo que yo recomendaría. ¿Cómo preparas a un papá para decirle que su hijo murió? Este tema lo tocamos en mi clase de tanatología. Pienso que no hay preparación, o sea, es muy difícil que entendamos que, o sea, piénsenlo. Para cuando tú pierdes a tus papás, eres huérfano, pero cuando los papás pierden a un hijo, no hay un término. Entonces es una de las pérdidas que es como muchísimo más difícil aceptar, pero pues tienes que ser sincero y decirle que lo que pasó, no puedes prepararlo, no hay manera de que no les duela la pérdida de un hijo. Y también hay que recordar que los niños ven muy diferente la muerte comparado con nosotros que somos adultos y que se recomienda hablar. Alguien preguntó acerca de los medicamentos y es que se aconseja no automedicarse, nunca se automediquen, no es bueno. Es mejor tratar el duelo con un profesional de salud, como ya había mencionado, el tanatólogo es el indicado, y saber cada uno en qué etapa nos encontramos. ¿Cómo puede ayudar a una persona que se niega a ser ayudada? Tiene una depresión duradera e incluso,
E incluso ha hablado de autolastimarse. Es necesario ayuda personal. En ese caso es muy necesario ayuda profesional. Y el tanatólogo es la opción. ¿Cómo ayuda a mi hija de 8 años a transitar su duelo? Normalmente los niños ven, como ya lo había mencionado, el duelo muy diferente a una persona adulta. Uno de los como mecanismos más que se ve como pueden expresar sus sentimientos es mediante el juego o mediante dibujos. Los niños suelen expresar muchísimo sus sentimientos así, entonces pueden dibujar o un juego que te cuente una historia, así como que ella va a ir desahogando todos estos sentimientos. Mi consuegro entró al hospital junto con mi yerno. Mi yerno falleció. El señor, su padre, está mejorando con rapidez y dice que está haciendo todo por su hijo. ¿Cómo decirle que su hijo ya falleció? O sea, en esta situación pienso que es muy difícil, pero hay que esperar hasta que mejore y después darle la noticia. ¿Tengo algún tanatólogo que les pueda recomendar? Sí, les recomendaría muchísimo a mi maestra, se llama Sara, entonces por si alguno la quiere, les puedo conseguir el contacto y se los paso. Al inicio de la cuarentena, algunos hemos perdido conocidos, amigos y familiares, hasta un punto en el que ya no es raro escuchar que alguien falleció. Mi pregunta es, ¿cómo podemos afrontar estas pérdidas recurrentes, pero aún no superas una noticia cuando vuelve a ocurrir un suceso igual? Bueno, para responder esta pregunta me gustaría contarles una experiencia personal. El año pasado, a partir de marzo, yo perdí un tío, luego el siguiente mes perdí otro tío y después de ese mes se murió mi amiga. Entonces, claro, o sea, es horrible sentir pérdida tras pérdida tras pérdida, sientes que te estás quedando solo. Y lo que pasa aquí es que como que ningún duelo se concluye. Si no has concluido ninguno, pues retrocedes al final con el primero y entonces como que se va sumando la bolsita de todo lo que tienes que pasar otra vez. Y lo más importante es como que tú solito identifiques en qué duelo estás, qué va a pasar, cómo sentirte, cómo desahogar todos estos sentimientos para poder como ir mejorando y porque al final es como que todo se te suma, entonces es muy importante que identifiquemos en qué etapa estamos y cómo mejorar. Y yo sé que ahorita es una situación complicada porque estamos oyendo mucho que muchas personas fallecen, pero también si consideras que tú solo no puedes, acudir a un profesional de salud que te ayude. Y sí, yo les paso el dato de la tanatóloga por si alguno más lo quiere. No sé si haya alguna otra pregunta o no les contesté muy bien y quieren como una respuesta más a fondo. Bueno, con esto concluiríamos. Antes de que se vayan, me gustaría comentarles que va a haber un pre-nurse que es de obstetricia. Están súper buenos los pre-nurse. Gracias a un pre-nurse yo decidí estudiar enfermería. Entonces, si conocen a alguien que le interesaría muchísimo esta carrera, recomiéndenles el pre-nurse. Es un gran paso y es un gran acercamiento hacia la enfermería. Entonces, son súper padres, los prepara muy padre la universidad. Entonces, por si saben de alguno, les van a dejar las redes y los contactos con quien pueden acercarse. Y pues ya, muchísimas gracias a todos.